Nosotros teníamos y estábamos hablando el día de ayer, el día martes, acerca de los verbos regulares. ¿Listo? Los verbos regulares. ¿Profe, qué página? Vamos en la 48, pero en la 49, en la que estábamos trabajando. Vamos a hacer un recuento. ¿Listo? Entonces nosotros estábamos hablando de esos verbos regulares. ¿Listo? Esos verbos regulares, decíamos regulares muchas veces, para que se acordaran de que regulares siempre acababan con ¿qué? Con con ED. Con ed. ¿Listo? Facilísimo. Ahí está. Esos verbos regulares siempre terminan con ed. Por eso son regulares, porque tienen una norma. ¿Listo? ¿Qué es lo contrario de regular? Irregular. Irregular. Irregular, correcto. ¿Listo? Antes de pasar ahí, entonces les va. Ah, no es compartir pantalla, perdón. Profe, yo aún no tengo libro. Supone un gran problema. Esa Esto, dificultad. profe, yo tengo el libro, sino que como que no eso que se me olvidó traer el libro. Bueno, no te preocupes. Voy a intentar mostrarles por acá la misma tabla que está en el libro. Se van a dar cuenta. Miren, aquí está. Exactamente la misma tabla que está en el libro. Miren. ¿Listo? Entonces, nosotros acá tenemos las terminaciones que se pronuncian con id, it, t, and d. Decíamos wanted, needed, held, looked, watched, washed, loved, breathed, kissed, danced, fixed. Y estas terminaciones de estos verbos, ¿sí? Que terminan con called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. ¿Listo? Entonces ustedes deben tener muy pendientes la pronunciación de estos verbos. No van a pronunciar este called con T. ¿Listo? Este termina con sonido de D. Eso es muy importante que lo aprendan. Y estos son los verbos regulares. Como les preguntábamos ahorita, ¿cuál es lo opuesto de lo regular? Lo irregular. Entonces, si esos verbos regulares terminan todos en ed, ¿qué pasa con los verbos irregulares? ¿Terminan Res- y? No, resulta que los verbos irregulares no tienen ningún tipo de terminación frecuente. O sea, cambian totalmente su pasado. Por ejemplo, ¿No tiene regla? no tiene ningún tipo de regla. ¿Listo? No tiene ningún tipo de regla. ¿Cómo así, profe? Sí, si nosotros los verbos en pasado decíamos want. Voy a ir al chat. Ahora sí se one. Espérame porque se me van a confundir si no me dejan terminar de hablar. Entonces, decíamos want. Ese es el verbo querer. Ahí está bien, ¿cierto? Para yo expresar el pasado de ese verbo querer, decíamos wanted. Wanted. ¿Listo? Wanted. O sea, quise. En pasado. Depende del pronombre con el que estemos usando. Hasta ahí todo bien. ¿Sí? Estos verbos regulares se hacen es para el pasado. Para expresar el pasado. ¿Listo? Resulta que también hay irregulares. Esos irregulares son totalmente diferentes. Por ejemplo, el verbo go es un verbo irregular. Por lo tanto, ustedes nunca, Andresito, papá, déjame terminar, por favor. Ustedes nunca le van a colocar esto. Eso es incorrecto. Miren el chat. Ese goat no existe en inglés. Es un verbo irregular, por lo tanto cambia totalmente su pasado. El pasado es went. ¿Listo? Ese sí es el correcto. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren decir, yo fui ayer a nadar, ustedes dicen, I went to swim yesterday.
I went. ¿Listo? Yo fui a nadar ayer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este verbo no es regular. Ustedes nunca van a ver I go to. No, incorrecto. ¿Listo? Este go no existe. Por eso es un verbo irregular, porque no sigue la regla de que termina con ed. ¿Listo? Vamos a ver más verbos irregulares. De hecho, la página 50 corresponde a verbos irregulares, pero se los voy a compartir por acá para que todos lo veamos. Por ejemplo, ay, no, pero estos no son irregulares. Aquí está. Esos son unos verbos que más usamos en inglés en el pasado. ¿Listo? Entonces miren aquí, por ejemplo, el verbo tan famoso y tan poderoso, el verbo cero estar. Este cero estar, ser o estar, el infinitivo es be, ¿sí? Y nosotros decimos que el pasado es was o were, según la persona. ¿Listo? De ese lo vamos a profundizar en otra clase. El verbo empezar, begin, y en pasado ya es began. Esta lista por el momento no la vamos a ver. El verbo romper, decimos es break, pero en pasado es broke. ¿Notan cómo cambia totalmente? Y ustedes nunca van a ver acá verbos, ay, perdón, que terminen con ed, a excepción de algunos, pero que no siguen, no es que sigan esa misma regla. Este shout, pero no es que siga la regla del ed, simplemente esa es su formación del pasado. Pero ustedes no hay, les voy a decir esto de una manera, de una vez. Lo digo mucho, así que mejor dicho, se lo van a grabar de una vez. Profe, No, déjame vamos terminar, por favor. Déjame terminar. Ustedes no tienen una manera cómo aprenderse estos verbos por medio de reglas. No hay una regla específica. Lo único que ustedes pueden hacer con estos verbos es aprendérselos de memoria. Y de aquí en adelante es responsabilidad de cada uno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para todos los tiempos verbales que se les avecinan a ustedes a ver en todo su bachillerato, necesitan toda esta lista de verbos aprendida. ¿Qué les recomiendo yo? Los regulares son más que los irregulares. Los irregulares son más poquitos. Entonces, ¿qué es más fácil aprenderse? ¿Los poquitos o los que son muchos? Pues los que son poquitos. Entonces les recomiendo yo que hagan la fácil, se aprendan estos. Una vez ustedes se aprendan estos, así de memoria, súper. Una vez ustedes se aprendan estos de memoria, ustedes ya van a poder identificar si un verbo es regular o irregular. Pero esa noción de verbos regulares e irregulares debe quedar súper clara. ¿Por qué? Ustedes van a ver cosas que se llama el pasado simple, el pasado participio, el pasado continuo. Digamos que para el pasado continuo, pues no necesitan estos verbos porque es agregarle ing. Pero ustedes van a ver más tiempos verbales en donde estos verbos en pasado, más adelante pasado participio, son muy importantes. ¿Listo? Son muy importantes, demasiado importantes. ¿Listo? Hasta aquí. Ahora sí, ¿qué me iban a decir? David, dime. ¿Cuándo vamos a volver a bajar el libro? Digo, cuaderno. No sé, papá, no sé. Yo estoy enfocado en el libro. Eh, dudas acerca de lo que yo estaba explicando. O sea que los regulares son más poquitos que los irregulares. Al contrario, Sammy. Ah, Los y regulares irregulares son son más muchos. poquitos que. Exacto. Ah, Los irregulares son más poquitos. Exacto. Los irregulares, véanlos como esas excepciones. Cuando hay excepciones, hay más poquitas, hay menos excepciones que reglas generalmente. Entonces, intenten aprenderse ustedes
esos verbos Profe. irregulares desde ya. Dime, Andrés. Bueno, pues Los irregulares son como pasado o algo así. Vuelvo a O- repetir, Andrés. Póngame mucho cuidado. Tú tienes esta lista de verbos. Mira esta lista. Sí, señor. Tú tienes acá español, porque así se dicen en español. Tú tienes acá infinitivo, que es como Dios trajo al mundo este verbo. Lo normal. Exacto. Y tienes acá el pasado simple. ¿Listo? Tienes acá el pasado simple. Este pasado simple es lo que estamos aprendiendo hoy. Es el pasado simple de los verbos irregulares. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. El pasado simple de los verbos regulares son los que terminan con ed. El pasado simple de los verbos irregulares son estos que no tienen ningún tipo de norma. ¿Qué les recomiendo yo? Que ustedes cojan 2 verbitos al día. 2 verbos al día. Miren, hoy es, digamos que empiecen desde mañana. Y aquí ustedes aprenden 2 verbos. Ay, no sé, yo desayuné. Aquí ustedes aprenden 2 verbos. Aquí se aprenden otros 2. Aquí otros 2. Aquí otros 2. Al cabo de una semana, ¿cuántos verbos se van a aprender? Si se aprenden 2 al día, ¿cuántos aprenden a la semana? 14. Muy bien. 14 verbos, excelente. Y si en una semana ustedes se aprenden 14 verbos, ¿cuántas se van a aprender en 4 semanas? Que equivale a un mes. 14 por 4. 28. 28. 28. ¿Seguros? 42, 42. 42. ¿Listo? Entonces, apague micrófonos, gracias. Gracias. Al cabo de un mes larguito, un mes y medio, ustedes ya se van a aprender estos 50 verbos que son los más usados. Y sin darse cuenta, solamente tienen que aprenderse 2 al día. 2 al día, no tienen que hacer absolutamente nada más. ¿Listo? Al cabo de un mes larguito, póngale 2 meses, porque mejor dicho, porque digamos que, uy, no, profe, me cuesta mucho. Entonces póngale 2 meses. Ustedes ya en 2 meses, pero que mañana dejarme terminar de hablar. Dime, Sammy. La lista la vas a dejar en la plataforma para que aprendamos o tenemos que ir a buscarla por Google. No, ya se las paso. Ya se las paso, pero déjenme bueno, terminar de hablar, por favor. qué pena. Yo soy distraído y se me olvida la idea. Al cabo de ustedes 2 meses ya van a tener 50 de los verbos más usados, de los verbos irregulares más usados. Cuando ustedes tengan estos verbos, va a ser mucho más fácil que ustedes reconozcan cuál es un verbo regular y cuál es un verbo irregular. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, el verbo olvidar. El verbo olvidar, forget. Pero su pasado es forgot. Ahí está. ¿Qué pasa con esta lista, mis niños de participio? ¿Por qué les digo que todavía déjenla ahí en stand-by, que le esperen ahí, que déjenla ahí en remojo? Porque esta lista obedece a un tiempo verbal, tiempos verbales perfectos, a que no hemos visto por el momento. Nosotros hemos visto presente simple, presente continuo, pasado simple, y estos participios corresponden a los tiempos del presente perfecto, pasado perfecto y tiempos perfectos. Esos tiempos perfectos requieren otro tipo de forma, no de formación, sino de reglas y auxiliares, como ya hemos visto con los anteriores tiempos verbales. ¿Listo? Por el momento ustedes dejan esta lista del participio para aprendérsela en bachillerato, pero su deber en primaria, antes de llegar a bachillerato, es tener esta lista súper clara. Si esta lista no está clara antes de que ustedes lleguen a sexto, you are gonna suffer. Les va a costar. ¿Listo? Entonces, esta lista inmediatamente la voy a dejar en Classroom. Ah, ya, pero acá ya estaba bien. Dime. Como material.
como material, correcto. Profe, o sea, no tengo que cambiar nada. No, papá. Profe, ¿nos vas a dejar tarea? Acabo de decir que no. Que no, que va a dejar material. Sí. Al profe como que se le cayó el internet. Ah, no. No, yo estoy acá. No voy a responder preguntas que ya les dije. Prefiero que ustedes se respondan solitos. No, profe, es que se... Eh, profe, es que te habías... ¿Te habías? Ah, no, Te habías congelado. 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 ¿Cómo se dirá congelado en inglés? Congelado. ¿Cómo se dirá congelado en inglés? Ah, pero esto no hay necesidad de ponerle numeral porque es un material. Cuando le pones los números porque no es material, algo así. Cuando le colocamos numeral, creo que es para que discrimine que sea del primer periodo, segundo periodo y así. Ya entendí. Gracias. Entonces, nada, mis niños, entonces ahora sí, vayan a la página de su libro. Las personas que no tienen libro, estudien la página que les acabo de poner en material de Classroom. Los que tienen libro, por favor, vayan a la página 50, si no estoy mal. Profe, yo me aprendí un verbo. ¿Cuál te aprendiste? Bueno, dos, profe. A ver. Empezar, que es bien. Sí. ¿Y el pasado? Estar, bien. Y pasado, bien. Ah, no, ya lo dijiste, vegan. Sí, ahí está bien. Bien. Ya te aprendiste muy bien. Estar, ser o estar, creo que es where o was. Ahí está muy bien. Where it was. ¿Listo? Ahí está muy bien. Ese was y where lo vamos a ver aparte en una clase porque es bien importante. ¿Listo? Ustedes saben que ese verbo to be le tenemos cariño. Por eso lo vemos harto. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado ahí. Entonces ustedes se van a ir. Lesson 3. Y niños, ya vamos a la mitad de ese libro. Creo que es oficialmente la mitad. No, mentira, no es oficialmente la mitad. Pero ya vamos en la 50. Entonces vayan a la 50. Entonces, vayan a la 50 y donde dicen ahí ustedes van a leer. Les voy a leer yo. The verbs that do not finish with ed in the past are called irregular verbs. Entonces, los verbos que no finalizan con ed en el pasado se llaman verbos Irregulares. irregulares. Muy bien. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer ustedes es escribir verbos irregulares de la historia de Ken, de los amigos que eran poco colaboradores que están en la página ¿qué? 46. Entonces vuelvan a la página 46 y ahora con un color diferente porque se supone que ya subrayaron los verbos regulares. Ahora ustedes van a subrayar los verbos irregulares. Vayan y subrayen con otro color los verbos irregulares. Busquen verbos irregulares en ese de Unhelpful Friends que está en la página 46. Do it as quickly as you can. Tan rápido como puedan. ¿Cómo así, profe? No entendí. Lo que tienes que hacer, mamá, es, ¿te acuerdas de la historia de los amigos que no le ayudaban al conejito? Sí, señor. Sí, señor. Vas a ir a esa historia y vas a sacar todos los verbos ahora irregulares de esa historia.
Ahí hay verbos irregulares. Intenten sacar verbos irregulares. Profe, ¿te acuerdas que nosotros ya habíamos hecho eso porque están en la tabla, en la tablita? ¿Lo habíamos sacado? ¿Yo por qué no los tengo escritos? En la tablita ya lo habíamos sacado, tú nos habías dicho que los que estaban subrayados en negrilla en el libro, teníamos que mirar cuáles eran regular y cuáles eran irregular. Y salieron más irregulares que regulares. Me le adelanté al libro sin querer. Perdóneme el libro. Era un ejercicio para hacer después. Discúlpeme. No, genial, si ya los tenemos. Entonces, ustedes van a ver ahí esos verbos regulares, esos verbos irregulares. ¿Listo? Genial, ya los tienen ahí discriminados, ya los tienen separados. Ahora, cada quien va a escoger un verbo en este momento y se lo va a grabar en la cabecita. Ya todo el mundo coja un verbo irregular. Si quiere, vaya a la lista, esta lista, coja un verbo irregular, sí, irregular, irregular. Profe, una pregunta. Dime, En esas cositas rosadas, ¿qué toca hacer? ya vamos allá, no hemos llegado allá, mamá. Profe, solo uno. Solo un hito, solo uno, van a escoger un solo verbo. Ya, profe. Uno desconocido, unos que no hayan visto antes. Pero mientras envío una información. Profe, ya. Vale. Listo, profe. Nos lo vamos a aprender y también a pronunciar, ¿cierto? Más o menos. Profe, una pregunta que no te escuché muy bien. ¿Hay que copiar los verbos esos? No, papá, solamente un verbito. O sea, aprendan un verbo. Ustedes quieres aprender a soñar. Entonces, dreamt. Dímelo. ¿Tú antes estabas en Estados Unidos? Estados Unidos, United States. The national of my personal life, my friend. So, let's continue. Let's continue, my friend. The thing that we're gonna do today. La cosa que vamos a hacer en estos 12 minutos que nos quedan es muy simple. Voy a dejar de presentar. Listo, muy simple. Miguel le va a decir un verbo a Andrés. Yo les voy diciendo. Entonces, Miguel, dile el verbo a Andrés. Dar. Papá, en inglés irregular. Hi. ¿Cuál es ese verbo? Dar. Dar, pero no te entiendo bien. ¿Otra vez en inglés? Hi. Hi. ¿Puedes escribirlo en el chat, por favor? Es GIF, profe. Yo sé que es GIF, pero quiero que él se dé cuenta. Déjenlo a él. Listo. Entonces, esa pronunciación la vas a decir give. Lo que vas a pasarle a Andrés es el pasado de give, que se pronuncia gave. ¿Listo, Miguel? Listo.
Entonces, tu verbo es gave. ¿El verbo de Andrés cuál es? En pasado. Andrés Felipe, tu verbo. Ya, Miguel, gracias. ¿Tu verbo cuál es, Andrés? Profe, es brown. Burn. Ese verbo es el de Quemar. quemar. Listo. Burnt. Burnt. Entonces, ya tenemos dos personas con ese verbo, con dos verbos. Entonces, Miguel, el verbo de Miguel es Dar. papá en inglés, gave. Gate. Entonces, el verbo de Andrés es burnt, de quemar. Yo cojo y le pregunto a Johan, Johan, ¿cuáles son los dos verbos que has escuchado? El verbo de Miguel y el verbo de Andrés. Johan, ¿cuáles son esos dos verbos? Entonces tú tienes que decir esos Dar. dos verbos. Dar. Dar, muy, muy bien, excelente. Dar. Dar en pasado dice gave. Listo, Johan, excelente. Ahora el otro Johan, perdóname. Johan Andrés. Señor profe. Listo. ¿Cuál es el verbo de Miguel y cuál es el verbo de Andrés? Ay. Ya levanta la mano. Ya te doy la palabra, ya te doy la palabra. Ay, Johan Andrés, pilas. El juego se trata de estar pendiente. Laura Jimena, ¿cuál es el verbo de Miguel? ¿Cuál es el verbo de Andrés? Bueno, el verbo de Miguel es give. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Gave, yo te Y el, corrijo, ye- gave. y el verbo de Andrés es brown. Bueno, algo así. Burn, de quemar, burnt. ¿Listo? De quemar en pasado. Listo. Ahora, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Julián David. Julián David. Ah, no, espérame, perdón. Laura, ahora danos tu verbo. Tu verbo en pasado. Por eso cada quien tenía que escoger un verbo. Was. Was. Listo, bien. Was. Quédate con ese. El verbo de Laura es was. Entonces, si yo cojo acá y le digo a Miguel Ángel Pineda, ¿sí? Miguel, ¿cuál es el verbo del otro Miguel? ¿Cuál es el verbo de Andrés y cuál es el verbo de Laura? El de Laura es was. Ajá. El de... ¿Qué más? El de Miguel, el del otro Miguel, ¿cuál era? ¿Cuál era el otro verbo? Ay, esa memoria. Profe, El otro- yo quiero, por favor. Dale, Erika. Gracias, Miguelito, gracias. Bueno, Dale, profe, Erika. el de Laura Jimena es was, el de Miguel Santiago es give y el de Andrés es... Es que no sé cómo se pronuncia, pero la voy a pronunciar, profe. Burn. Ahí te quedó perfecto. Ahí te quedó perfecto. Burn. Excelente, Erika. Ahora danos tu verbo. Vamos a meterle más dificultad. Danos tu verbo. Bow. Bow. Bueno, Bought. Bought. eso. Bought de comprar en pasado. El Sí, verbo en señor. presente es buy. Compré en pasado, bought. Ya tenemos 4 verbos. ¿Quién levantó la mano? ¿Pulgarín? ¿David? ¿Lo quieres intentar? Listo. David. ¿Cuál es el verbo de Miguel? ¿Cuál es el verbo de Andrés? ¿Cuál es el verbo de Laura? ¿Y cuál es el verbo de Erika? 4 verbos. Profe, de Erika es bow. Ajá. El de Andrés es pro. Bien, burn. Y Bien, bien, bien. el de Miguel es give. Gave, muy bien. Profe, se me olvidó el de Laura. El de Laura es was. El de cero estar. ¿What? Was. El pasado del verbo to be. Was. ¿Listo? Ahí está. Pulgarín, deme su verbo. Felt. ¿Me lo repites? Perdóname. Felt. Ah, felt, de sentir. Feel, sentir. Y felt es de el pasado,
Esto, yo sentí, ella sintió, así. ¿Listo? Ya tenemos 5. ¿A quién cogemos por ahí? ¿Qué dirá? ¿Quién por ahí? ¿Quién por ahí? Dana, tú tienes la mano arriba. ¿Quieres intentarlo? Ya tenemos 5 verbos. Sí, profe, si quiero. Dale, por favor, empieza rápido que ya se nos va el tiempo. El de Miguel es ¿qué? Y el de Herrera es go. Es que se te escucha un poco entrecortado. El de Herrera es profe es internet porque el mío no es. Seguramente es El de Herrera era go. El de Jimena Melo no me acuerdo. Dale, no te preocupes. Andrés Felipe Herrera, dale. Profe, lo voy a intentar, pero con más. Profe, el mío era bird, Ajá. el de Miguel es girl, guy, Gave, muy bien. el de Laura era was, Muy el bien. de Erika era bow, Muy bien. book, y el de... No me acuerdo más, profe. El de Pulgarín, No, profe, no me acuerdo. felt. El de Pulgarín era felt. Era el de sentir. ¿Listo? Listo, mis niños. La siguiente clase de pronto seguimos con este ejercicio. ¿Listo? Entonces, ya saben, Gracias. 2 verbitos al día. Que tengan un excelente día y nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Listo, profe, chao. Chao, 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 chao.